En el tranquilo resplandor de mi estudio, mientras reflexionaba sobre una descolorida carta de amor que hablaba de un afecto eterno y destinos entrelazados, un aguijón eléctrico recorrió mis venas, el veneno del engaño. Las palabras de Lara, que alguna vez fueron mi santuario, ahora se burlaban de mí desde la pantalla. Una serie de correos electrónicos apasionados que no estaban destinados a mis ojos pero que gritaban su traición más fuerte que cualquier confrontación. Con cada clic, la ilusión de nuestro matrimonio alguna vez encantado se desmoronaba, dejando un sabor amargo de ironía. Descubrí su infidelidad en medio de recordar la génesis de nuestro amor. El descenso al abismo de la traición de mi esposa fue la chispa que encendería un plan tan meticulosamente elaborado que la venganza parecería un acto de justicia poética. Verá, yo, Ethan Sanders, apreciaba la historia de nuestra pequeña ciudad tanto como alguna vez aprecié a Lara. Nuestra comunidad, un tapiz de historias y escándalos, reflexionó sobre el destino de sus lugares emblemáticos y, como custodio de su pasado, descubrí los paralelos entre mi propio legado en ruinas y los mármoles históricos en peligro de extinción. Personajes como Brad, el discreto colega de Lara, y Rachel, mi confidente, colorearon el lienzo de mi terrible experiencia diaria. En una ciudad donde todos sabían tu nombre pero no tus secretos, estaba a punto de asegurarme de que cada susurro, mirada y suspiro fuera una nota en la sinfonía de mi retribución calculada. Bienvenido al desmoronamiento de un amor deshecho y a una venganza que es mejor servir ante una audiencia que nunca lo vería venir. Los días que siguieron estuvieron cubiertos por un barniz de normalidad, una mascarada que me puse por necesidad. Durante el día, me encontraba frente a mis alumnos, discutiendo sobre revoluciones y regímenes, mientras un tumulto de incredulidad y dolor se agitaba dentro de mí. Seguí los movimientos con dificultad, mi voz era un eco hueco contra las paredes del aula que alguna vez había resonado con mi pasión por la historia. El mundo a mi alrededor continuaba sin cesar, su ritmo inalterado por el terremoto que había destrozado mi vida personal. Mientras caminaba por las calles familiares de Willow Creek, los asentimientos y las sonrisas de los lugareños me recordaron la fachada que tenía que mantener. En el supermercado, en la oficina de correos, todavía era Ethan Sanders, el serio profesor de historia. No el hombre que se quedaba despierto por la noche, mirando al techo, imaginando los fragmentos de un corazón que alguna vez fue completo. El trabajo se convirtió en un refugio, aunque en ruinas. Mis bolígrafos de calificación flotaban sobre los papeles más tiempo del debido. Mis pensamientos vagaban para descifrar el enigma de la mirada distante de Lara, su sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Mis colegas comenzaron a susurrar cuando estaba de espaldas, sintiendo el cambio en mi aura, notando los círculos oscuros grabados debajo de mis ojos como señales de insomnio. Cada conversación tensa con Lara era como un cuchillo en mis entrañas. Sus palabras patinaron sobre la superficie de asuntos triviales, sin profundizar nunca en el océano de nuestra historia compartida ahora contaminada con mentiras. La observé con el escrutinio de un detective, notando el sutil roce de su mano contra su teléfono cada vez que un mensaje parpadeaba en la pantalla. Cada vibración era un secreto potencial que ella guardaba con una mirada furtiva. La creciente sospecha era una entidad viva dentro de mí, trepando por mi garganta, desesperada por aire y verdad. Lo vi reflejado en las miradas sospechosas entre Lara y Brad, los toques persistentes, la risa un decibel demasiado íntima para una mera amistad. Una alarma silenciosa sonó en mi mente, pero fue silenciada por el miedo de lo que significaría enfrentarla. Una tarde, mientras el aire de la noche se hacía más denso a mi alrededor, me volví hacia Rachel. Su pequeña biblioteca, una fortaleza de libros y de tranquila comprensión, me envolvió en su santuario. Con las manos alrededor de una taza de té de manzanilla, escuchó mientras mi voz rompía el silencio de su acogedor estudio, dejando al descubierto los cambios sísmicos de mi agitación interior. Rachel me miró con esos ojos sabios y conocedores. Sus labios formaban una línea apretada, no de juicio, sino de empatía y preocupación. Evidencias, Ethan, susurró, su voz como un salvavidas en medio de la vorágine. Sin ellas, estás persiguiendo sombras que podrían ser simplemente producto de tu corazón herido. Y así, Rachel se convirtió en el ancla en un mar de dudas mientras el resto del mundo continuaba, felizmente ignorante de la tormenta que se avecinaba en los confines de mi otrora pacífica existencia.
La ciudad bullía con sus rutinas diarias y dentro de ella yo flotaba como un espectro, esperando la prueba que validara mi tormento o lo disipara como los fantasmas de un amor que temía que se estuviera desvaneciendo en la oscuridad. La excusa de reunir pruebas se convirtió en una especie de consuelo, un esfuerzo estructurado en la extensión de mi caos. No podía enfrentarme a Lara, no hasta que tuviera algo concreto, algo palpable. Esta necesidad me llevó por un camino que nunca imaginé, ser un observador silencioso de la desintegración de mi propia vida. Cada día encarnaba más al historiador que al socio, estudiando patrones de comportamiento en lugar de reliquias del pasado. Me volví experto en rastrear los movimientos de Lara, notando la frecuencia de sus trasnochadas y las excusas cada vez más endebles que las acompañaban. Eran simples pinceladas que pintaban un cuadro que me resistía a ver en su totalidad. La presencia de Brad se hizo más pronunciada. Su amistad con Lara pareció florecer en proporción directa al marchitamiento de nuestro propio vínculo. Me dije a mí mismo que los compañeros de trabajo pueden ser amigables, pero la risa que llegó a mis oídos desde el otro lado de una habitación llena de gente estaba mezclada con algo más, un secreto compartido entre dos personas que no nos incluía al resto de nosotros. Durante uno de los eventos de Lara, observé desde la periferia el supuesto pilar de apoyo. Desde mi punto de vista, vislumbré las sutiles interacciones, la forma en que la mano de Brad descansó un segundo más en la parte baja de la espalda de Lara, las miradas compartidas cargadas de un lenguaje tácito. Estas no fueron interacciones de meros conocidos o incluso amigos, estaban cargados de una intimidad que me arañaba las entrañas. No fue solo su cercanía física lo que alimentó mis sospechas, fueron los cambios repentinos en la rutina de Lara, las horas no contabilizadas y las llamadas misteriosas los que la alejaron de nuestras tranquilas veladas juntas. Incluso su guardarropa se había transformado. Cada conjunto parecía elegido teniendo en cuenta la aprobación de otra persona. En medio de esto, el espectro de la demolición del hito cobraba gran importancia, y mi campaña para salvarlo se sentía más como una metáfora de mi relación que se desmoronaba más de lo que quería admitir. Fue una batalla en dos frentes, cada uno de los cuales requirió estrategia, determinación y un corazón lo suficientemente fuerte como para resistir una posible derrota. La división entre mi personalidad pública y privada se profundizó. Para el mundo, yo era el activista, el educador, el hombre con una causa. En casa, yo era el observador silencioso, catalogando la evidencia de una vida que se me escapaba de las manos. A pesar de la creciente evidencia, me aferré a los márgenes de la duda, como si aferrarme a la esperanza de que las acciones de Lara fueran inocentes pudiera de alguna manera convertirlas en realidad. El amor que una vez me había anclado ahora se sentía como una soga que se apretaba cada día que pasaba. Luego, en una noche pintada con la promesa de la primavera, decidí seguir a Lara después de que una llamada telefónica críptica la alejara de la cena. Las calles de Willow Creek, con su encanto adormecido, se convirtieron en el telón de fondo de mi búsqueda silenciosa. Mi corazón latía en sincronía con cada paso que ella daba, alejándome más de la calidez de nuestro hogar compartido, acercándome a una verdad que amenazaba con cambiarlo todo. Lo que presencié esa noche consolidó las sospechas hasta convertirlas en una realidad insoportable. Allí, bajo el resplandor ámbar de una farola, estaba el abrazo íntimo entre Lara y Brad, una imagen tan clara y nítida como los hechos históricos que les enseñaba a mis alumnos. No más especulaciones, no más dudas, era la prueba irrefutable de la traición. El aire abandonó mis pulmones rápidamente y el mundo a mi alrededor pareció resquebrajarse. Las fisuras se adentraron profundamente en los cimientos de mi vida. Me quedé allí, una sombra entre otras sombras, mientras una parte de mi historia se reescribía en los susurros y los tiernos besos compartidos entre las dos personas que me habían desenredado. En ese momento supe que no había vuelta atrás. La carta de amor que una vez le había escrito a Lara, ahora una reliquia de una época diferente, yacía olvidada en el bolsillo de mi abrigo mientras me alejaba de la escena que selló nuestro fin. Había llegado el momento de confrontar no solo a Lara, sino también al reflejo en el espejo que había permitido que la esperanza lo cegara ante la verdad durante demasiado tiempo. Esa noche regresé a casa. Cada paso era un ruido sordo contra las aceras de Willow Creek, una cadencia que marcaba el fin de la inocencia. Las imágenes de su abrazo se repitieron detrás de mis ojos, un bucle inquietante que no tenía poder para interrumpir.
Allí, en los rincones que alguna vez fueron reconfortantes de nuestra vivienda compartida, envueltos por las sombras y el silencio, el barniz de la vida que pensé que habíamos construido comenzó a desmoronarse. La quietud era completa, un marcado contraste con la cacofonía de emociones que arrasaban dentro de mí. La casa pareció contener la respiración conmigo mientras estaba sentado en la oscuridad. La única iluminación era el suave brillo de la lámpara del escritorio de Lara que había olvidado apagar antes de su partida secreta. La luz proyectaba formas espeluznantes sobre las paredes, cada una de las cuales era un eco de un recuerdo, un fragmento de un tiempo antes de que el engaño se infiltrara y anidara en los rincones de mi existencia. No encendí las luces, ni busqué el consuelo del sueño. En lugar de eso, me senté en medio de las reliquias de mi vida anterior, mirando fijamente los objetos que alguna vez simbolizaron nuestros sueños y aspiraciones compartidos. La fotografía enmarcada de nuestras primeras vacaciones juntos, el jarrón antiguo que encontramos en un mercadillo, un derroche tonto que Lara había insistido entre risas. Pasaron las horas, la noche se hizo más profunda y, finalmente, la puerta principal se abrió con un chirrido. El sonido de los pasos de Lara fue cauteloso, tal vez intuyendo el cambio que había ocurrido en mi ausencia. O tal vez las conciencias culpables siempre estén en sintonía con el potencial de descubrimiento. Permanecí en silencio, un fantasma en nuestra casa, mientras Lara gritaba un suave Ethan, que no recibió respuesta. Me encontró allí, en la oscuridad, sus rasgos apenas perceptibles. Ethan, ¿qué pasa? ¿Por qué estás sentado aquí en la oscuridad? La preocupación floreció en su voz, pero ya era demasiado tarde para semejante teatro. La actuación había perdido audiencia. Me levanté de la silla, la carta de amor, un símbolo de un amor pasado hace mucho tiempo, presionada entre mis dedos, sus arrugas impresas en mi piel. No me atrevía a mirarla, por miedo a que los restos de mi mundo destrozado se derramaran antes de que estuviera lista. Lara, comencé, mi voz era extraña para mis propios oídos, te vi. Con Brad. Su respiración se entrecortó, un suave jadeo en la oscuridad, y luego, como era de esperar, la negación surgió. Ethan, no sé qué crees que viste, pero... Por favor, no lo hagas, lo interrumpí, el cansado custodio de la verdad. Vi todo lo que necesitaba. El abrazo, la intimidad. Era inconfundible. Hubo una pausa, cargada por el peso de las cosas no dichas, el aire puntuado por los silenciosos y derrotados sollozos de Lara. Entonces me pregunté si sus lágrimas eran por el acto de traición en sí o por su descubrimiento. ¿Ya importaba? Por favor, Ethan. ¿Podemos hablar de esto? Suplicó, con la voz quebrada por la tensión de los secretos expuestos. No queda nada que discutir, Lara, respondí. La finalidad de mi tono era más para mí que para ella. El historiador que hay en mí anhelaba registrar este momento, darle sentido. Pero algunos capítulos se resisten al cierre y se contentan con permanecer inacabados. Pasé junto a ella, incapaz de ocupar el mismo espacio que la mujer que tenía el rostro de Lara pero que ahora era una extraña para mí. Mi retirada no fue solo de ella, sino de la vida que ya no existía. En el tranquilo santuario de mi estudio, rodeado de las crónicas del pasado, contemplaba el futuro. El dolor era una entidad viva dentro de mí, pero junto a él creció algo más. Una resolución tan firme como las vigas que sostenían en alto el edificio de la sociedad histórica. La historia no se trataba solo de preservar el pasado, se trataba de aprender de ello, y yo aprendía rápido. Las semillas de la retribución comenzaron a echar raíces, regadas por las amargas lágrimas de la traición. Si la historia me había enseñado algo es que las acciones tienen consecuencias y que las narrativas que tejemos crean y deshacen las reputaciones. Cuando amaneció, arrojando una nueva luz sobre el fin de una era, decidí canalizar la angustia en acción. La infidelidad de Lara había destrozado la fachada, pero no dictaría mi caída. Más bien, proporcionaría la piedra angular de algo nuevo, una campaña no solo para salvar un hito, sino para reclamar mi propia historia. Era hora de planificar, hora de actuar. Ya era hora de que el historiador hiciera historia. Cuando los primeros signos de la mañana pintaron el cielo con pinceladas doradas y ruborizadas, el estudio parecía a la vez un santuario y una prisión. Los libros se alineaban en las paredes, con lomos tan rectos e inflexibles como soldados,
guardianes de los innumerables cuentos que contenían, cuentos que hacían eco del que se desarrollaba en mi propia vida. Pasé los dedos por las cubiertas encuadernadas en cuero, obteniendo una apariencia de fuerza de su firme presencia. En los días siguientes, me convertí en un espectro de mi propia vida, rondando los pasillos de la escuela, con mis lecciones marcadas por momentos de distracción. Los estudiantes susurraron, sintiendo un cambio en el aire, mientras el jovial y animado señor Ethan que conocían se alejaba hacia las sombras de su propia creación. No podían saber que mi corazón había sido destripado y que su contenido se había desbordado como las entrañas de la historia misma. Incluso entre mis colegas, yo era un enigma, retraído donde antes fui parte de la camaradería. Rachel, perspicaz como siempre, notó el cambio de inmediato. Mientras tomaban humeantes tazas de café en su oficina repleta de libros, la conversación pasó del discurso literario a preocupaciones personales. Ethan, comenzó Rachel, sus ojos buscando los míos en busca de la verdad que no estaba lista para compartir. Últimamente no eres tú mismo. ¿Está todo bien en casa? Su pregunta, amable y bien intencionada, se sintió como una incisión en una carne ya en carne viva. El deseo de confesar, de compartir la carga de lo que había presenciado, libró una guerra contra la necesidad de mantener la compostura y de planificar. Es complicado, Rachel, admití finalmente. Mi mirada se retiró a la comodidad de un libro de historia abierto sobre la mesa. Rachel extendió la mano, un toque destinado a castigarme. Estaré aquí cuando estés listo para hablar de ello. Asentí, agradecida por su apoyo, pero sin estar lista para visitar las profundidades de mi tormento con otra alma. ¿Cómo podría articular la batalla interna? Una tempestad de emociones retumbó a través de mí mientras luchaba por afianzarme. Dolor, traición, ira y, debajo de todo, un deseo de venganza que crecía con cada hora que pasaba. Sabía que no podía permitir que la herida se pudriera en la oscuridad, sin ser vista. Ansiaba luz, exposición y, curiosamente, un toque del estilo dramático que tanto amaba a Lara. Me consolé en mi estudio, rodeado de los testigos silenciosos de las horas más oscuras y triunfantes de la historia, y fue allí donde mi plan comenzó a cristalizar. Revisé minuciosamente textos y diarios antiguos, con los ojos hambrientos de sabiduría. Profundicé en los escándalos que alguna vez sacudieron a sociedades muy parecidas a la mía, estableciendo paralelismos entre esos cuentos y mi propia desgracia. Había un arte en mi enfoque, un cuidadoso despliegue del pasado que serviría como espejo de las fechorías de Lara. Me acerqué a actores locales, amigos del teatro comunitario que sabía que poseían la sutileza y la gracia necesarias para lo que imaginaba. Los guiones tomaron forma bajo mi pluma, narrativas tejidas con suficiente ambigüedad como para evitar un escándalo total, pero que serían inconfundibles para aquellos que conocían a los actores de nuestro drama de la vida real. La próxima fiesta, celebración del patrimonio de nuestro pueblo, era el escenario perfecto. Me imaginé a Lara en medio de la multitud, su presencia como la principal organizadora de eventos de la ciudad, su risa y sonrisas como una máscara que estaba a punto de arrancar. Me reuní con la junta directiva de la Sociedad Histórica, con voz firme mientras presentaba el concepto de un recorrido a pie que culminaría en una actuación como ninguna otra, un testimonio de las consecuencias de la traición a través de los siglos. Aceptaron la idea, sin darse cuenta del doble propósito detrás de mi fervor. Día tras día, el plan fue tomando forma y cada pieza encajaba en su lugar con una satisfacción que era a la vez estimulante y aterradora. Estaba construyendo la lección más importante de mi carrera, una que no se limitaba a las 4 paredes de un salón de clases. Este era profundamente personal, inflexible en su intención, y prometía una resolución que dejaría a la ciudad, y a Lara, susurrando sobre ello en los años venideros. A medida que se acercaba el festival, mi anticipación crecía. Ya no era el hombre que se había sentado en la oscuridad, llorando un amor perdido. Me había convertido en el arquitecto de mi propio resurgimiento, un historiador dispuesto a garantizar que este capítulo de traición no fuera olvidado y que su lección se enseñara de la manera más inolvidable. Faltaba apenas una semana para el festival cuando sentí la primera punzada de duda en mi meticulosa planificación. Me senté en mi escritorio. El brillo de la lámpara proyectaba largas sombras a través de la habitación. El peso de la acción inminente era una pesada capa sobre mis hombros.
Los actores tenían sus guiones, la sociedad histórica había publicitado la gira y la ciudad bulía de anticipación por un evento como ningún otro. Sin embargo, mientras examinaba cada detalle, me preguntaba si el tejido de mi estrategia resistiría la tormenta que estaba a punto de desatar. Me sacudí la inquietud y me recordé a mí mismo que la historia no se trataba simplemente de preservar historias del pasado, sino también de garantizar que las lecciones del pasado resuenen en el presente. ¿No fue eso lo que les enseñé a mis alumnos? El significado de las acciones y las consecuencias, la tinta indeleble de la responsabilidad que se escribe en las páginas del tiempo. El fin de semana anterior al festival, visité los lugares que servirían de escenario para las historias más escandalosas de nuestra ciudad. Las piedras erosionadas del antiguo ayuntamiento, las crujientes tablas del suelo del centro comunitario y la estoica grandeza de la biblioteca pública. Cada uno de ellos un actor silencioso esperando entre bastidores. Ya podía imaginar el rostro de Lara, la lenta comprensión que se daría cuenta mientras los actores daban vida a cuentos elaborados para reflejar su duplicidad. El lunes me reuní con el elenco para un ensayo final. Nos reunimos bajo los robles del parque, cuyas hojas formaban un tapiz de oro y carmesí otoñales, mientras la naturaleza misma creaba el escenario. Me moví entre los actores, ajustando un gesto aquí, una línea allá. Cada matiz es fundamental para el delicado equilibrio de la actuación. «Sabes», dijo Michael, un hombre enjuto con talento para las pausas dramáticas, «siempre he pensado que a nuestro pequeño pueblo le vendría bien un toque de dramatismo. Esto, Ethan, será uno para los libros». Su sonrisa fue alentadora, un reflejo de la emoción que esperaba despertar en ellos. «Sí», respondí con tranquila resolución, «ya es hora de que nuestras lecciones de historia abandonen el aula». El miércoles, las decoraciones del festival adornaban la calle principal, cintas bailando con la brisa y carteles anunciando el recorrido histórico en cada esquina. Observé desde la ventana de mi salón de clases cómo la ciudad se transformaba, lo mundano reemplazado por lo festivo. Este era el escenario en el que se desarrollaría mi plan, donde el tribunal de la opinión pública emitiría su veredicto silencioso. Pasé las noches siguientes en la soledad de los archivos de la sociedad histórica, trazando con mis dedos la letra descolorida de generaciones pasadas. Estaba buscando las últimas piezas de inspiración, esa última confirmación de que lo que estaba a punto de hacer estaba justificado. Fue allí, entre la tinta y el pergamino, donde la encontré, una carta de una esposa despreciada a su marido infiel, que data del siglo XIX. Sus palabras fueron serenas, su dolor entretejido con dignidad. Ella no buscó venganza mediante la violencia o el espectáculo público, sino apelando a su conciencia y al peso de sus decisiones. Resonó en mí, solidificando mi resolución. Ya no habría vuelta atrás. El viernes todo estaba en su lugar. Los actores estaban listos, la sociedad histórica había infundido en la ciudad un fervor de anticipación y yo, Ethan, el humilde profesor de historia, estaba en el ojo de la tormenta, tranquilo y preparado. El aire de esa mañana contenía una fresca promesa mientras caminaba por la calle principal. El festival era una entidad viva que respiraba a mi alrededor. Todos los caminos convergían aquí, en el corazón de Willow Creek, donde el pasado y el presente pronto se entrelazarían en un tapiz de revelación. Lara estaría allí, con su sonrisa practicada y su encanto entretejido en el tejido mismo del evento que había orquestado con tanta pericia. Pero detrás de escena, el escenario estaba preparado para mi lección de historia. Un cuadro final que quedaría grabado en la memoria de la ciudad y en el corazón de la mujer que me había traicionado. El pasado, con todos sus ecos y advertencias, estaba a punto de salir a la luz, y yo, su conducto, me aseguraría de que su voz fuera escuchada y su lección no olvidada. El reloj de la ciudad dio las 9 de la mañana y las campanadas resonaron en Willow Creek, anunciando el inicio del festival. A medida que el sol ascendía, pintando el cielo otoñal con la promesa de un nuevo día, observé a la gente del pueblo reunirse. Sus rostros estaban iluminados por la inocente emoción de la celebración, sin darse cuenta de las corrientes subterráneas que pronto aflorarían. Me mezclé con la multitud, mi papel ahora era de observador en lugar de orquestador, y mis emociones eran un torbellino de anticipación y temor. Lara estaba allí, su presencia magnética como siempre lo había sido. Saludaba a los clientes y asociados con su encantadora sonrisa,
su risa aparentemente genuina y sus ojos brillando con la alegría de su creación. A pesar de mi dolor, no pude evitar admirarla una vez más, la vibrante vida de la comunidad. Pero hoy la esperaba una actuación diferente y un público preparado para un drama que escapaba a su control. A la hora señalada se inició el recorrido histórico. Me quedé flotando en los bordes mientras la multitud, incluida Lara, seguía al guía de un punto de referencia al siguiente. Los actores, escondidos entre los pliegues del tejido histórico de la ciudad, emergían como fantasmas del pasado en cada parada. Sus historias de confianza, lealtad y traición se desarrollaron y se entrelazaron con el aire que respirábamos. La compostura de Lara permaneció intacta y su atención se prestó cortésmente, pero a medida que las historias se profundizaron y los reflejos de sus propias fechorías se volvieron demasiado evidentes para ignorarlos, vi el cambio. Un destello de reconocimiento, un ligero vacilación en su mirada. La duda se apoderó de su impecable máscara y la armadura de su confianza mostró su primera grieta. Los susurros comenzaron a resonar entre la multitud, una suave ola que amenazaba con convertirse en un diluvio. La gente miró a los actores, luego a Lara y luego entre sí, y sus murmullos construyeron la historia más allá de la que se representaba ante ellos. La narrativa paralela se convirtió en una comprensión tácita, una realización compartida de las verdades ocultas a plena vista. Cuando se representó con acento agudo el acto final, la multitud había aumentado y el aire se erizaba con una expectación tensa. A la sombra del antiguo Palacio de Justicia, los actores ofrecieron el clímax de la gira, la historia de una venerada dama de la ciudad, destrozada por sus propios deseos e indiscreciones. La historia era histórica, pero el subtexto era un espejo que reflejaba el pasado reciente de Lara. Ella supo. Mientras las voces de los actores flotaban en el aire, pronunciando sus líneas con una mezcla de gravedad y estilo dramático, vi que Lara comprendía el conocimiento. Sus ojos, muy abiertos por la sorpresa, buscaron entre la multitud hasta que encontraron los míos. En ese momento, un hilo invisible nos conectó y la profundidad de mi traición coincidió con la de ella. Atrás quedaron las risas, la gracia con la que manejaba cada conversación, cada apretón de manos. Ahora, Lara estaba aislada en medio del mar de rostros, su destreza social se había vuelto inútil contra la marea de chismes y juicios. La actuación concluyó con aplausos, pero los aplausos fueron un sonido hueco comparado con el silencio que cayó sobre Lara. La gente empezó a alejarse, desviando la mirada, dejándola varada en el corazón del festival que con tanto amor había planeado. El eco de su caída fue más fuerte que cualquier palabra hablada. Me quedé paralizado en el lugar por un cóctel de satisfacción y tristeza. La venganza que había buscado era completa, mi mensaje era claro. La historia había hablado a través de mí y su lección no se olvidaría rápidamente. Los ojos de Lara se encontraron con los míos una vez más, una súplica silenciosa por ¿qué? ¿Perdón? ¿Comprensión? No pude descifrarlo. Y cuando se dio la vuelta, sus pasos vacilaron mientras pasaba entre los espectadores que ahora observaban cada uno de sus movimientos, sentí la finalidad del final de nuestra historia. Había preservado la historia, pero a costa de nuestro futuro, y el precio fue más profundo de lo que había previsto. Me quedé de pie entre los escombros de una relación que alguna vez había apreciado, una victoria pírrica que mi corazón no estaba preparado para ganar.